Bueno, ya les dije que hoy vamos a seguir trabajando con el género lírico. Recordemos que el género lírico es un texto literario que se va a enfocar más en lo que nosotros conocemos como poesías o poemas. Hoy vamos a ver un poquitito los elementos, las formas en las que utilizamos para poder analizar el texto lírico o la poesía en sí. Vamos a enfocarnos en lo que es la métrica, en las licencias poéticas o licencias métricas también se los conoce, en las rimas y estrofas y también en los poemas estróficos y poemas no estróficos. Bueno, cuando hablamos de la métrica dentro de un poema, la métrica se ocupa de la versificación, es decir, de cómo se construyen y combinan los versos de una composición poética. Se refiere a la cantidad de sílabas de los versos. Para ello es necesario manejar tres conceptos básicos en la poesía: el verso, la estrofa y el poema. Entonces, si es que tenemos un poema, para poder hacer un análisis de la métrica, lo que nosotros vamos a tener que iniciar es separando las sílabas de cada verso. Por eso habla, dice, se ocupa de la versificación. Recordemos que el verso es prácticamente cada una de las líneas que conforman al poema. Entonces, yo tomo una línea y lo separo en sílabas. Ahí voy a contar, suponiendo tengo 8 sílabas. Lo que voy a mirar es si el segundo verso también tiene 8 sílabas. Y voy viendo. Si en una estrofa tengo 3 versos, entonces veo los 3 versos. ¿Cuántas sílabas tiene? Miro otra estrofa, vuelvo a separar en sílabas. ¿Cuántas sílabas tengo por verso? ¿Por qué voy a considerar esto? Porque es como de alguna otra manera, como un requisito o como algo que se considera dentro de la poesía, que la cantidad de sílabas de los versos puedan coincidir. Es decir, el escritor, el poeta, cuando escribe siempre busca la forma de que se tenga la misma cantidad de sílabas. Ahora, muchas veces puede que no coincidan. Tampoco va a haber problema con eso, porque también vamos a clasificar otra vez. Bueno, ¿qué pasa si yo voy separando en sílabas y tengo ciertas cantidades? Ahí vuelvo a clasificar a mis versos en versos de arte mayor y en versos de arte menor. Cuando hablo de versos de arte mayor, dice, son las que están compuestos de más de 8 sílabas métricas, es decir, de 9 en adelante. Yo separé en sílaba un verso. Tiene 9 sílabas. ¿Está? Si tiene 9 sílabas, ya se considera versos de arte mayor. Si tiene 10, si tiene 12, son versos de arte mayor. Si tiene menos, se los llama verso de arte menor. ¿Está? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos de los versos de arte mayor? Cuando tiene 9 sílabas, se le llama eneasílabo. Si tiene 10 sílabas, se llama decasílabo. Si tiene 11 sílabas, se llama endecasílabos. Y vamos así, 12 sílabas, dodecasílabos. 13 sílabas, trisecasílabos. Y 14 sílabas métricas se llaman versos alejandrinos. ¿Está? Entonces, vamos buscando la forma en la que puedan coincidir. Obviamente que podemos tener más, pero de igual vemos después formas de reducir la cantidad de sílabas y eso vamos a ver después a través de las licencias o las poéticas en sí. Bueno, versos de arte mayor entonces, a partir de 9 sílabas que tenga el verso, ya se consideran versos de arte mayor. Versos de arte menor. Ya dijimos hace rato, son los que poseen 8 o menos sílabas métricas. Y entre ellas podemos tener bisílabos. ¿Pueden haber poemas con versos con 2 sílabas? Sí, podrían.
A ver, trisílabos con 3 sílabas, tetrasílabos, 4 sílabas, pentasílabos, 5 sílabos, hexasílabos son 6 sílabas, rectasílabos son 7, tiene que ser hectasílabo, son 7 sílabas. Acá tiene que ser hectasílabo. Entonces, son 7 sílabas. Y octasílabos cuando son de 8 sílabas. Entonces, de 2 a 8 sílabas son de arte, versos de arte menor. De 9 en adelante son versos de arte mayor. Primer punto que tenemos que manejar. Segundo, las licencias poéticas o licencias métricas. Cuando hablamos de esto, hablamos cuando aplicamos ciertos permisos que tiene el escritor para reducir la cantidad de sílabas o para aumentar la cantidad de sílabas dentro de sus versos, con la intención de que éstas combinen entre sí. Entonces, a la hora de realizar un análisis métrico se deben tener en cuenta las licencias métricas que pueden cambiar el número silábico de un verso concreto. Yo puedo sumarle sílabas o puedo restarle sílabas a mi verso de acuerdo al tipo de licencia métrica que voy aplicando. Esto está también en la página 150, que es el cuadrito que tenemos ahí, reglas para contar las sílabas de cada verso. Una de las reglas se llama sinalefa. Entonces, ¿qué es la sinalefa? Dice, la sinalefa se produce cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también comienza en vocal. Estas dos sílabas se unen y forman una sola. Es decir, la sinalefa se usa para restar sílabas al verso. ¿Cómo puedo restar? En vez yo de sumar, por ejemplo acá, dice, crema oleosa. Esa es mi palabra. Ahora, tengo crema, tiene que ser, ahí está una O de más. Y después, oleosa. Entonces tengo 2, 4, 6 sílabas. Para poder reducir yo de 6 a 5, aplico la sinalefa y acá fíjense. La primera palabra, crema, A, termina vocal A, y la que le sigue comienza con vocal. ¿Está? Entonces, en vez yo de dividir crema, acá tiene que haber una división. En vez de dividir, yo aplico la sinalefa y sumo. Y acá de 2 sílabas, hago que sea solamente una sílaba. ¿Está? Entonces, crema y acá, oleosa. Acá en vez de ma y después o otra sílaba, yo ya junto acá. Y tengo una sílaba nomás ya. Entonces, ¿qué hice acá? Resté una sílaba. De 6 que tenía, ahora tengo 5. ¿Está? Tengo 5 sílabas. Otro otra de las licencias que tenemos se llama diéresis. ¿Qué es la diéresis? Es la separación de dos vocales que deben ir juntas, porque forman un diptongo. Pero dice, el autor quiere que se cuente como separadas para mantener una métrica exacta. Entonces, ¿qué hace la diéresis? Va a sumar sílabas. ¿Cómo va a sumar? Separando los hiatos. Recordemos que el hiato se forma a partir de dos vocales, una débil y una fuerte. Entonces, cuando se unen las dos vocales, cuando hay diptongo, hay una sola sílaba dentro de con esas dos vocales. Pero en el poema se va a contar como si hubieran dos sílabas. Y acá tenemos viuda, que puede estar representado como viuda. ¿Por qué esa U tiene esos dos puntitos? Porque a esos dos puntitos le llamamos también diéresis. Entonces, para diferenciar nomás ponemos eso. Entonces, viuda. Lo normal es que viuda
sea de 2 sílabas. View sea una sola sílaba y da sea otra sílaba. Entonces son 2 sílabas nada más en esta palabra. Pero ¿qué pasa? El escritor necesita una sílaba más para que se igualen con los demás versos. Por tanto, dice, bueno, acá voy a aplicar la diéresis y le voy a sumar una sílaba más. Voy a separar este dictongo. Acá hay un dictongo. Entonces, voy a separar y voy a tener, en vez de view, voy a tener VU. Voy a tener 2 en vez de 1. ¿Está? Eso es lo que hace la diéresis. Entonces, la sinalefa resta una sílaba. La diéresis suma otra sílaba. La sinéresis. La sinéresis es el caso contrario de la diéresis, donde se juntan dos vocales que deben ir separadas por no ser un dictongo. Entonces, dentro también de las reglas de separación está lo que llamamos el hiato. Por ejemplo, cuando hay dos vocales fuertes que van juntas, esas dos vocales tienen que ir separadas, ¿verdad? Ahí hay una separación de sílabas. Pero cuando aplicamos esta licencia, la sinéresis no se va a contar como si estuviera separada, se va a juntar. Ejemplo, po acá, po tiene que ser lo correcto. Se tiene que separar estas dos vocales porque son vocales fuertes. Acá se formó un hiato. Entonces, yo tengo el hiato, pero no voy a considerarlo. Voy a juntar estas dos vocales acá. ¿Está? Entonces, lo opuesto a la diéresis. ¿Para qué hace esto el autor? Para restar una sílaba al poema. Se resta una sílaba. Y hay otro que no se considera, por eso ni siquiera aparece en el libro, ya que prácticamente no se utiliza, que es, dice, el hiato. La última sílaba de una palabra que termina en vocal y la primera que comienza también por vocal no se unen. Entonces, es lo contrario de la sinalefa. La sinalefa, recordemos, la palabra termina en vocal y la otra palabra inicia en vocal, entonces, en vez de tener dos sílabas ahí, se juntan restando una sílaba. En el caso del hiato, entonces no se considera nomás esa regla y ya está. ¿Está? Yo les pongo para que sepan, pero no, ni siquiera se menciona porque es como omitir nomás la sinalefa y ya está. No aplicar la sinalefa y ese sería el hiato. Hay otro también, si se fijan, que ayuda a restar o a sumar sílabas dentro de los versos que se llaman ley del acento final. ¿Qué vienen a hacer estas leyes o en qué consiste esta ley del acento final? En agregar sílabas según las terminaciones. Si las palabras terminan en agudas, ¿cuáles son las palabras agudas? Las que llevan carga de voz en la última sílaba. Si nuestra última palabra es aguda, entonces directamente se le suma una sílaba. Es decir, si yo tenía 8 sílabas y necesito, sí o sí, primero tenemos que mirar la ley del acento final antes de aplicar las otras licencias. Entonces, yo necesito sumar una sílaba. Por tanto, si terminan agudas, directamente yo le sumo ya esa una sílaba. Si mi palabra termina en una palabra esdrújula, si es esdrújula, yo directamente le resto una sílaba. Ahí no hago nada, solamente por el tipo de palabra con la que termina, yo le voy a restar. Pero si mi palabra era una palabra llana, entonces se mantiene, ni se resta, ni se suma sílabas. ¿Está? Para ir considerando también esto. Bueno, otro aspecto a considerar dentro de la poesía y dentro de la métrica en sí es la rima. ¿Qué viene a ser la rima? Dice, se define como identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o solamente pueden ser vocálicos los sonidos, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Es decir, la rima es la coincidencia que se va a dar entre las últimas palabras de los versos, en donde esas palabras tienen una carga de voz. Esa carga de voz pueden coincidir en
las terminaciones silábicas o pueden coincidir solamente en las vocales. Entonces a eso llamamos rima. Y vamos a ver qué tipo de rimas tenemos. Podemos tener rimas perfectas, rimas imperfectas y lo que se llaman rimas libres o versos libres, donde no hay rimas. ¿Está? No hay rima de ningún tipo, de ni perfecta ni imperfecta. Entonces, la rima asonante tiene lugar, dice, en la última sílaba, rimando únicamente las vocales que forman las palabras. Pues las consonantes son diferentes entre sí. Entonces, en donde esté una piedra solitaria, dice, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará la tumba. Entonces, ¿dónde se cae la voz? Alguna, U-A, ¿está? Y acá, tumba, U-A. Por tanto, mi carga de voz, por eso nomás está mayúscula, no es por otra causa. Mi carga de voz coincide solamente en vocales, ¿está? Cuando coincide solamente en las vocales, la rima es asonante o es rima imperfecta. Pero hay que fijarse dónde se cargan las palabras, ¿está? Entonces, la U, la A, puede haber una doble carga, ¿verdad? La U, la A, coinciden entonces. Por tanto, no coinciden todas las sílabas, solamente las vocales, se llama rima imperfecta. La rima perfecta, dice, donde todas las letras que conforman la última sílaba, incluyendo vocales y consonantes, son iguales entre sí y hacen posible que exista rima. Ejemplo, cada 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Entonces, enero, ero, coincide con cabrero, ero. Entonces, acá ya no solamente coinciden las vocales, coincide la sílaba completa, es decir, vocales y consonantes juntas. Fíjense, ero, ero. Entonces, voy a tener acá una rima perfecta, porque coincidió mi sílaba entera. Ponía, ia, coincide con fría, que va a ser ia también. La sílaba completa, a partir de la última acentuación, consideren eso, a partir de la acentuación, última acentuación, entonces debe coincidir. Acá en ahí se cargó la voz, ero, desde ahí, desde ero, de la carga de voz. Cabré, ahí está la carga de voz, en la E. Entonces, desde la carga de voz, ero, coinciden entre sí, sílabas coinciden entre sí. Entonces, la rima es perfecta. Ponía, ia, ahí está la carga de voz. Fría, ahí está la carga de voz. Coinciden entre sí también, entonces la rima es perfecta. Bueno, y ya hablé hace rato de los poemas o versos libres donde no hay rima, para que tengan en cuenta también. Poemas estróficos son los que tienen los versos agrupados en estrofas. Entonces, si ustedes se fijan, varían mucho los tipos de poemas. Hay algunos que parece que se dividen por pequeños grupitos de versos. Entonces, algunos pueden tener 3 y coinciden toditos así, 3, 3, 3, 3, ¿verdad? Hay otros que no tienen esas divisiones, es así completito, no hay divisiones. Entonces, llamamos poemas estróficos a los que se dividen por estrofas. Y los no estróficos son los que tienen versos, los que no tienen versos agrupados en estrofas, es decir, van en forma completa nomás, un verso bajo otro. E incluso pueden tener otro, otro tipo de características, por ejemplo, eh, si hacemos un acróstico y demás, no tienen estrofas, entonces podrían estar dentro de esta categoría. El texto herencia, fíjense, que nosotros la vez pasada leímos, está en la página 145.
allí no hay una agrupación exacta de versos. Va uno bajo otro nomás. Algunos van de uno, otros van dos, otros tres. Son no estróficos. No se considera una cantidad de versos por estrofa. Bueno, y acá les presento solamente para que sepan, no es que sí o sí tienen que aprenderse, porque esto se tiene que estudiar por separado, pero para que vayan escuchando nada más estos nombres. Podemos tener agrupaciones donde aparecen lo que se llama soneto, y ahí tenemos 14 versos que se dividen entonces en grupos. Por ejemplo, 3 versos en una estrofa, 3 en otro, 4, 4. Así se agrupan los sonetos. Entonces, 3, 3, 4, 4. El terceto, eh, el terceto son 3 versos por cada grupo. ¿Está? La cuarteta, 4 versos y son de arte menor la cuarteta. Entonces, 4 versos por cada estrofa. La lira, 5 versos por estrofa. El romance dice número indefinido de versos octasílabos. Acá no hay cantidad de versos exactos. Puede variar. La décima son estrofas de 10 versos octasílabos. Entonces, para saber nada más los tipos o los nombres que pueden llevar las estrofas les presento. No es que sí o sí ustedes deben manejar porque esto se tiene que estudiar aparte. Pero entiendan, hay poemas entonces que van a tener divisiones de estrofas y hay otros que no van a tener esas divisiones. Muy bien. ¿Qué lo que les queda a partir de ahora? En la página 151 tenemos una pequeña actividad a partir de las explicaciones y en la 152 una pequeña actividad a partir de un texto. Yo estoy enfermo de soledad, se titula el texto. Ambas actividades vamos a tratar de desarrollar o van a tratar de desarrollar como para aplicar esto que hoy estuvimos dando.